de Villagrán narran la pesadilla que están viviendo tras el paso del huracán Alex. En Victoria, el gobernador está atento al incremento de riesgo en la zona fronteriza. En Tampico, la construcción del circuito vial conurbado quedará como obra pendiente. En Matamoros, la presa Falcón en peligro de colapso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su noticiero Conexión Total. Iniciemos con la información de este jueves 15 de julio. Con la tristeza reflejada en su rostro, la señora Lorena Velázquez afirma que en la Soledad, en Villagrán, 30 familias lo perdieron todo porque el agua llegó a subir más de 1 metro de altura. Señala que por parte de la presidencia municipal enviaron una despensa, pero en el ejido La Soledad hacen falta más cosas. Se necesita ropa para niños y adultos porque fue muy poca la que se pudo rescatar del lodo. En el ejido Garza Valdez el agua sigue encharcada en varios sectores, por lo que es difícil la limpieza de los hogares de más de 50 familias afectadas por las inundaciones que sufrieron por el desbordamiento del río Pilón. Aquí Berta Gómez sigue con la limpieza de su hogar y utilizando cubetas y trata de sacar el lodo que entró a su vivienda, donde la inundación alcanzó hace unos días casi 1 metro de altura. Dice que perdió sus camas, colchones, el ropero y muchas otras cosas que no eran indispensables, pero que eran parte de su patrimonio, como el televisor, un estéreo, entre otras. En el ejido de La Rosita la situación es similar. Las paredes de adobe de la cocina de Javier Rubalcaba se las llevó el río y los techos del viento del huracán. Poco a poco ha comenzado a levantar nuevamente sus techos. Narra que en esta comunidad hay varias familias afectadas que lo perdieron todo. Sin embargo, la ayuda aún no ha llegado. En más noticias, el gobernador Eugenio Hernández Flores advirtió sobre los riesgos de inundación en Matamoros, Río Bravo y en zonas bajas de Reynosa en caso de que se rebasen los volúmenes establecidos para los desfogues de las presas de Coahuila y Nuevo León, por lo que hizo un llamado a la Conagua para cumplir con los acuerdos establecidos a fin de evitar una situación de emergencia. El mandatario estatal expresó su preocupación ante los desfogues de las presas El Cuchillo, Cerro Prieto, La Amistad y Marte Gómez, ya que en caso de rebasar los volúmenes de metros cúbicos acordados, se pondrían en riesgo a los habitantes de poblados asentados en la ribera del río Bravo. Hernández Flores recordó que el acuerdo establece que esta agua se desfogaría a través de los canales de alivio tanto del lado mexicano como norteamericano, con el propósito de evitar posibles inundaciones en Matamoros y partes bajas de Reynosa y municipios de la zona ribereña. Insistió en que si se continúa elevando el desfogue superior a los 2.000 metros cúbicos, se incrementan los niveles de riesgo de inundación para el municipio de Matamoros. Continuando con la información, la Secretaría de Salud se mantiene en alerta debido al riesgo latente de que se registren enfermedades originadas por las inundaciones y afectaciones causadas por el huracán Alex. Así lo planteó Alfredo Rodríguez Trujillo, epidemiólogo estatal, quien aclaró que a la fecha no se tiene detectado brotes de alguna enfermedad asociada con este problema. Sin embargo, explicó que en ella se han detectado casos de conjuntivitis, las cuales se han controlado, aunque se han sufrido también casos de dermatitis en 169 personas y poco menos de 150 casos han sufrido enfermedades diarreicas. Reconoció que mantener la guardia arriba para prevenir enfermedades ha tenido un alto costo para las autoridades de salud y destaca que en el combate al dengue son 45 millones de pesos los que se invierten. En Hidalgo han pasado 2 semanas desde que el huracán Alex impactó y estos 14 días han parecido eternos para los habitantes, quienes permanecieron incomunicados por 13 largos días y sus noches, sin un lugar donde dormir, sin comida y solo traen puesto lo poco que lograron rescatar. Al bajar las aguas del río San Antonio, no solo dejaron al descubierto los destrozos, también el cuerpo de Evaristo Pesina Ortiz, quien el pasado día 2 de julio se lanzó a las aguas para retar la furia del caudal, cuya lucha perdió al ser arrastrado por la fuerza de la corriente y morir ahogado. En un recorrido por este sector se pudo constatar cómo los habitantes tratan de salir adelante, cada uno en su hogar haciendo la limpieza de lo poco que les quedó. Mario Gómez es uno de los afectados, relata que los daños que sufrieron la mayoría de los habitantes de Hidalgo fueron provocados por las inundaciones que provocó el desbordamiento del río.
Pasemos a la información del sur del estado. En lo que resta de esta administración no será construido el circuito vial conurbado que comprende la conexión entre el Libramiento Poniente y el corredor urbano, mejor conocido como el Libramiento del Barquito. Fue el secretario de Obras Públicas de Gobierno del estado, Alberto Berlanga, quien dio a conocer que esta obra es el gran pendiente que se dejará en la zona sur de la entidad. Lo único que aseguró sí harán será sacar la licitación antes de que finalice el año. Pese a ello, la licitación tardará casi 6 meses y por lo tanto será adjudicada hasta la siguiente administración estatal, en tanto que su construcción tardará otros 2 años. El proyecto tiene un costo de 2.000 millones de pesos, de los cuales 500 serían utilizados para la compra del Libramiento Poniente, mientras que los otros 1.500 se utilizarían para el resto de la obra. En otras noticias, el Instituto de Investigación en Ingeniería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas estima que la zona sur del estado, al verse afectada por un huracán, podría provocar severos daños estimados hasta en 30.000 millones de pesos. Sergio Jiménez Hernández, director de este instituto en la UAT, manipula el sistema de alerta temprana contra eventos meteorológicos extremos y ofrece diferentes escenarios potenciales. En el peor de ellos, la infraestructura sería dañada seriamente con afectaciones que podrían equipararse a las causadas por el huracán Wilma en Tabasco hace un lustro. La refinería inundada, la destrucción del bulevar costero, las carreteras cortadas, la industria paralizada, la zona comercial de Tampico bajo el agua y el desplazamiento de miles de personas son algunas de las condiciones que traería consigo el impacto directo poderoso en la zona. En información de la frontera del estado, la presa Falcón podría romperse ante la imposibilidad de contener tanta cantidad de agua, informaron fuentes confiables. La Comisión Internacional de Límites y Agua desfogó el mediodía de ayer 1.700 metros cúbicos de agua por segundo más. Hasta este miércoles por la tarde, el nivel de agua contenida en la presa era de 307 pies, según informó Gerald Estupiñán del Servicio Meteorológico Nacional. El Departamento de Energía dice que el agua en la presa Falcón puede controlarse aun cuando tenga niveles de 306.7 pies, pero si alcanzara los 314 pies el nivel de agua, la situación empezaría a descontrolarse. La comisión informó que durante el pasado 13 de julio la evaluación del agua en la presa Falcón aumentó 3 pies en tan solo 24 horas y continúa subiendo rápidamente, por lo que México y Estados Unidos acordaron seguir liberando agua. Continuando con esta información, este martes científicos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, que depende del Departamento del Interior, realizaron investigaciones en el río Bravo para medir la cantidad de agua y la peligrosidad real que existe. Funcionarios federales y municipales, bajo la condición de anonimato, revelaron a Expreso el peligro latente de que la presa Falcón reviente. La agencia internacional hizo un llamado a los habitantes, especialmente a los del condado Starr que radican cerca del río, a monitorear los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y a seguir los mandatos dados por oficiales locales relacionados al manejo de emergencias. De hecho, los condados iniciaron con la apertura de albergues de emergencia, pero en todos ellos solo había una persona. Hasta aquí las noticias, muchas gracias por su atención. Lo invito a que permanezca bien informado a través de Conexión Total. Soy Fara Mercado, cuídese mucho, hasta la próxima.